Estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio sobre límites trigonométricos. A ver, determina el valor del límite de la raíz cúbica del coseno de x menos 1 elevado al cuadrado dividido entre la tangente de x cuando x tiende a ser 0. Lo primero que tendríamos que hacer es verificar si es que es una indeterminación o no. Entonces lo que hacemos aquí es simplemente reemplazar el valor de x por 0. Tendríamos coseno de 0 menos 1 elevado al cuadrado dividido entre la tangente de 0. Muy bien. El coseno de 0 es 1 y 1 menos 1 es 0. 0 al cuadrado y sacándole la raíz cúbica sigue siendo 0 y la tangente de 0 también es 0. Por lo tanto, esto es una indeterminación. ¿Cómo podemos lograr eliminar esa indeterminación para obtener un resultado? Entonces, vamos a empezar primero con el límite de x que tiende a ser 0. Y esta expresión que ustedes ven aquí, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aquí la raíz cúbica del coseno de x menos 1 elevado al cuadrado dividido entre la tangente. Lo recomendable es dejarlo con senos y cosenos. Por lo tanto, en vez de tangente, vamos a colocar mejor seno de x entre coseno de x, que es, ¿no es cierto?, la identidad por cociente de la tangente. Entonces, multiplicando extremos y medios, esto va a resultar ser el límite de x cuando tiende a ser 0. ¿De qué expresión? El coseno multiplicaría arriba, coseno de x, por la raíz cúbica del coseno de x menos 1 elevado al cuadrado dividido únicamente entre el seno de x. Resulta que este seno de x yo no lo podría juntar nuevamente con el coseno porque estaríamos llegando a lo mismo. Sería una cotangente, pero es exactamente lo mismo por ser recíproco de la tangente. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de introducir el seno de x dentro de la raíz cúbica. Y para esto vamos a hacer el siguiente. Voy a sacarle la raíz cúbica al seno, pero al mismo tiempo voy a elevarlo al cubo. Entonces, esto me va a permitir a mí poder hacer lo siguiente, es decir, límite cuando x tiende a ser 0 de la siguiente expresión, ¿no? Por ejemplo, sería coseno de x multiplicado por una única raíz cúbica, pero ¿de quién? Sería del coseno de x menos 1 elevado al cuadrado dividido entre el seno cubo de x. Ahí está. Esta es la expresión que tendríamos entonces luego de introducir aquí el seno de x dentro de la raíz cúbica. Muy bien. Ahora, observamos aquí estos dos. Entonces, este coseno de x menos 1 elevado al cuadrado, vamos a tratar de darle forma para poder, de alguna manera, simplificarlo con el seno de x, porque recuerda que el seno de x es 0, y el 0 aquí abajo como que no nos conviene. Entonces diríamos, límite de x cuando tiende a ser 0 del coseno de x de la raíz cúbica. Aquí tenemos, por ejemplo, nosotros el coseno de x menos 1 elevado al cuadrado, y aquí tenemos el seno cubo de x. Vamos a multiplicar por un valor de tal manera que podamos transformar a este coseno de x. Es decir, vamos a multiplicar por la conjugada. Sería el coseno de x más 1, pero necesitamos que esté elevado al cuadrado para poder multiplicarlo. Si no, no podríamos. En este caso, vamos a colocar coseno de x también más 1 para que aparente ser simplemente la unidad y no estaríamos afectando para nada a la expresión. Este brazo de la raíz lo colocaríamos hasta aquí. Muy bien. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Esto nos quedaría como límite cuando x tiende a ser 0 del coseno de x de la raíz cúbica de. Aquí tendríamos que saber cómo es que nos sale. Por ejemplo, estas dos expresiones se van a multiplicar porque tienen el mismo exponente. ¿Ok? Entonces prevalece el exponente.
Si prevalece el exponente, solamente multiplicaríamos la de adentro. Coseno de x menos 1 por coseno de x más 1. Es un producto de suma por diferencia. Esto sería igual al coseno cuadrado de x menos 1, pero elevado al cuadrado, porque ambos tienen cuadrado, ¿ok? Y abajo únicamente nos quedará pues lo mismo, ¿no? Sería seno cubo de x multiplicado por el coseno de x más 1 elevado al cuadrado. Muy bien. Aquí, por ejemplo, recordando un poco de identidades trigonométricas, en el caso de identidad pitagórica, por ejemplo, podemos observar nosotros que, o sabemos que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1. Entonces, el coseno cuadrado de x menos 1, porque este 1 pasaría a restar, sería igual a 4, a menos el seno cuadrado de x. Y es por este valor que vamos a reemplazar aquí en el numerador. Entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos límite cuando x tiende a ser 0 del coseno de x, ¿de qué expresión? De la raíz cúbica. Y aquí en la parte de arriba, en el numerador, quedaría esta expresión que reemplazamos por menos seno cuadrado, lo vamos a reemplazar por, lo vamos a elevar, perdón, al cuadrado. Entonces, al elevar esta expresión que ustedes ven acá, voy a colocarlo en un círculo, que es exactamente igual a lo de arriba, ¿no? Y que lo hemos determinado por la identidad pitagórica. Al elevarlo esto al cuadrado, el negativo se hace positivo y me quedaría seno elevado a la cuarta de x, dividido entre el seno cubo de x multiplicado por el coseno cuadrado, perdón, por el coseno de x, más la unidad elevado al cuadrado. ¿Ven? Aquí lo que podemos hacer es simplificar seno cubo de x con el seno cuarta de x, me va a quedar simplemente un valor del seno. Finalmente esto nos queda como límite cuando x tiende a ser 0 del coseno de x de la raíz cúbica. ¿De qué expresión? Únicamente del seno de x dividido entre, bueno, esto de acá se simplificó, me quedaría únicamente el coseno de x más 1 elevado al cuadrado. Esto es lo único que nos quedaría. Entonces vamos a borrar por un momento esta identidad que habíamos colocado para poder reducir esa expresión y vamos entonces a reemplazar. Reemplazando el valor de x por 0 sería coseno de 0 por la raíz cúbica del seno de 0 entre el coseno de 0 más la unidad elevado al cuadrado. Entonces, esto conlleva ¿a qué resultado? Esto vendría a ser igual a el coseno de 0 es la unidad. Aquí nos quedaría por la raíz cúbica seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, pero 1 más 1 es 2, y 2 al cuadrado sería 4. 0 entre 4 es 0, raíz cúbica de 0 es 0, y 0 por 1, entonces esto me daría 0 como resultado final. Muy bien, entonces, ¿qué es lo más valioso que hemos podido rescatar de este problema? Nosotros podemos, en primer lugar, tratar de introducir una expresión, en este caso el seno, dentro de un radical cuando respetamos estos símbolos, ¿no? O estos signos, raíz cúbica y al mismo tiempo el exponente también. Del mismo modo, tratamos también de recordar las identidades posibles. En este caso vemos un coseno de x menos 1. Podemos multiplicarlo por la recíproca y vamos a encontrar entonces el coseno cuadrado de x menos 1, el cual podemos encontrarlo dentro de una identidad pitagórica. Es muy importante. Y luego viene la parte de la reducción únicamente. Del mismo modo, también aquí hemos visto, ¿no?, identidad por cociente, donde la tangente es igual al seno de x sobre coseno de x. Entonces,
a grosso modo, tener que decirles que las identidades trigonométricas pues facilitan muchísimo este tipo de ejercicios de límites trigonométricos. Muy bien, jóvenes, espero que haya sido de su agrado. Ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.